Antes de continuar vamos a tener una palabra de oración y luego sí vamos a hacer el desarrollo del mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia. Gracias, Padre, a pesar de la distancia podemos estar unidos en un mismo sentir al abrir tu palabra. Padre, gracias porque hemos podido compartir la mesa del Señor, donde vinimos a hacer memoria de lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y ahora, Señor, te quiero pedir que nos bendice a aquellos que han de escuchar este mensaje y que puedan ponerlo por obra a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Habíamos leído en el capítulo 19 de Éxodo, donde el pueblo de Israel, luego de haber pasado durante 430 años de esclavitud en Egipto, fueron libres a través de las plagas que Dios había mandado a Egipto y en la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y acá ya en el mes tercero dice la palabra de Dios, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ellos, cuando Moisés y Aarón se presentaban ante Faraón, le decían que ellos pedían la libertad para salir y adorar al Dios de Israel. Y acá el Señor los sacó con mano poderosa a través de Moisés, una nación la cual habían entrado a Egipto por medio de José primero, luego de la familia de Jacob, y luego se hicieron una gran nación grande y habían quedado libres. Y dice, y Moisés, estando ya bajo el pie, acampó Israel delante del monte, y dice la palabra de Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel. Y Moisés ya conocía la voz de Dios. Si recordamos, cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, él ve una zarza ardiente allá en el monte de Horeb y escucha la voz de Dios, donde Dios le dice que él iba a ser aquel libertador por donde él iba a sacar al pueblo de Israel. Dios necesitaba de un instrumento como necesita en todo tiempo. Y dice que Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás. Dios siempre va a utilizar personas que estén dispuestas a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y ellos le tenían que hablar. Y Dios tenía que hablar a través de Moisés, porque como Dios no podía hablarle directamente, porque no soportarían, tiene que utilizar a su siervo. Un siervo que fue preparado durante 40 años como príncipe de Egipto, luego 40 años en el desierto y tiene que salir luego ya preparado para llevar este campamento, este pueblo que había sido formado en Egipto hacia la tierra prometida. Y Dios lo llama y dice, así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Es que Dios había sacado con mano poderosa. Tenía que preparar, no solamente el poder era para los egipcios, sino para el mismo pueblo de Israel, para que sepan que Él era un Dios fuerte y celoso. Y Él, a través de la palabra de Dios, a través de Moisés, ahora le tiene que hablar a los hijos de Israel. Y le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo tomé sobre ala de águila y lo he traído a mí. Dios buscó y formó su nación. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Algo para Abraham imposible y para Sara, porque Sara era estéril. Y él tiene que ver la promesa de Dios, le escucha a Dios, luego tiene que pasar serie de problemas. Y acá ya están como la nación que Dios había dicho, que iba a ser como la arena del mar,
como las estrellas de los cielos. Y le dice, y os he traído a mí. Ahora pues, si diere oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, si diere oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dios le da una ordenanza. En los capítulos anteriores, en el capítulo 18, vemos acerca de el nombramiento de los jueces, vemos acerca de los mandamientos, y ahora acá le va a hablar acerca de lo que él dice: guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué privilegio que tenía Israel, porque haber sido escogido por Dios para que sea una nación en la cual iba a representar a Dios. Era la nación de que espiritualmente tenía que regir sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Israel estaba preparado por Dios para ser el pueblo de Dios en este mundo. Y dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Nunca va a dejar de ser un especial tesoro Israel de parte de Dios, a pesar de que hasta ahora, este momento, estén alejados de Dios. Pero Dios siempre tiene el cuidado sobre su pueblo, por la promesa que le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David y a todos aquellos que le seguían fielmente su palabra. Pero hay una condición: si diere oído a mi voz, escuchar la voz de Dios atentamente y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Cada vez que Israel desobedecía, Dios se apartaba de ellos y lo entregaba a naciones a esclavitud. Pero cuando ellos volvían, Dios lo atraía con mano de amor. Y dice la palabra de Dios: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando uno se pone a pensar y ve a la gente, ve a los gobernantes y al mundo tratando de exterminar a Israel, ellos no se dan cuenta que Israel es guardada por Dios. Es la nación que Dios ha reservado para sí. De esa nación, de la descendencia de David, nació el Mesías. Y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote, el cual iba a reinar por sobre toda la tierra. Decíamos, reino espiritual, la cual iba a regir a las naciones espiritualmente para guiarla por el camino hacia Dios. Y gente santa, gente separada, apartada por Dios, para cumplir con un propósito. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, es el mensaje que el Señor le está dando especialmente a Moisés para que hable al pueblo de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo le respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. Había un compromiso. Dios le pedía un compromiso a la nación de Israel. Un compromiso sincero en el cual ellos tenían que comprometerse en seguir el camino correcto delante de Dios. Y ellos dan un compromiso. Pero Moisés llama a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos gentes con capacidad de escuchar y con capacidad de gobernar. Y todo el pueblo reunido dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra de ellos. Pero acá y Moisés dice en el versículo: entonces Jehová dijo a Moisés: aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo
pueblo oiga que yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová. Es que cuando Dios dice que no nos va a dejar solo, por eso, hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando llevamos el mensaje a aquellos que no le conocen, tenemos al lado nuestro a Dios, porque Él es nuestro testigo. Acá le dice, Dios le dice a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ese es el mensaje que Dios le tiene que dar de respaldo para que no sean solamente la palabra de Moisés, para que el pueblo crea que realmente que Dios está con Moisés y le está guiando por el camino de desierto para la tierra prometida. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven su vestido. Tiene que haber una preparación. No nos podemos presentar delante de Dios con pecado. No nos podemos presentarlo con Dios manchado por el polvo del pecado. Sí los tenemos que presentar limpios. Y el pueblo de Israel tenía que tener una preparación, una limpieza espiritual para estar en la presencia de Dios. Porque ellos habían sido escogidos por Dios como el pueblo de Dios, como una nación santa. Y dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo y sobre todo el monte del Sinaí, y señalará término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subas al monte, ni toque el límite, cualquiera que toque el monte, seguro morirá. ¿Qué diferencia que hay con Israel, con nosotros, hermanos? Ellos podían llegar hasta un límite el cual Dios le había dicho, de ese límite no pasará, porque realmente morirás. Pero acá, la palabra de Dios le da un término, y le dice, guardaos, y no subáis al monte, ni toquéis su límite, cualquiera que toque el monte morirá. No tocará la mano, porque será apedreado, aceptado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte y al pueblo, santificó al pueblo y lavó su vestido. Y al tercer día, dice, y él dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció, cuando vino la mañana del tercer día, vinieron trueno y relámpago, espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, se detuvieron al pie del monte. Qué hermoso estas palabras. Dios vino a visitar a su pueblo. Aquel que lo podía contemplar de su gloria, aquel que lo puede contemplar, Él se quiso mostrar a la nación de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, como la nación santa. Pero si vamos al Nuevo Testamento y vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios, en el versículo 9 dice, mas vosotros, acá el apóstol Pedro se está refiriendo a la iglesia, a cada uno de nosotros, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si continuamos con Apocalipsis 1:6, ahí donde también el Señor le está hablando a Juan, y Juan dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, acá el apóstol ve y dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué importante, hermanos,
que cuando nos llamó a cada uno de nosotros, el Señor nos llamó con un propósito. Primero, así como Israel tuvo que pasar por tiempo de esclavitud, y Dios lo tiene que sacar con mano poderosa, haciendo sacrificio y matando a los primogénitos de los egipcios, donde hubo juicio para Egipto y liberación para Israel, Dios lo saca con mano poderosa. También el costo para que nosotros podamos ser salvos fue un costo muy alto, porque así como morían animales inocentes para ser liberado una nación, para ser guardado, así también el Hijo de Dios murió para que nosotros fuéramos libres. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó de diferente manera, para que seamos parte de la iglesia del Señor, el pueblo espiritual de Dios. Soy linaje escogido, real sacerdocio, así como Israel es real sacerdocio, una nación santa, que tiene que regir sobre las naciones, que no lo pudo hacer porque siempre estuvo mirando hacia Egipto, siempre estuvo mirando hacia idolatría, nunca pudo llevar lo que Dios quiso. Sin embargo, Dios en su amor y misericordia lo estuvo guardando. Pero acá el Señor murió por nosotros para hacernos libres. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tres posturas del cristiano. Primero, somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero si quedamos ahí, seríamos conformarnos. Pero dice, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Qué importa, hermano, saber que somos real sacerdocio, una nación santa, separada del mundo y del pecado, un pueblo adquirido. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una condición para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó, que prediquemos el Evangelio de Jesucristo a través de la muerte de Él en la cruz del Calvario, donde tenemos que anunciar que esa muerte trae libertad del pecado. Así como la sangre de los machos cabríos cubrían el pecado cuando los israelitas pecaban, pero el pecado continuaba. El Cordero de Dios, como dice Juan, he aquí el Cordero de Dios, quitó el pecado para que aquel que vaya a la cruz de Cristo, tome de la sangre del Señor, pidiéndole perdón de su pecado, es limpio y es aceptado y es introducido a la iglesia del Señor, para que anunciemos el mensaje de salvación. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Somos los que intercedemos delante de Dios, reyes y sacerdotes. Administramos la palabra de Dios, llevamos el mensaje de salvación y somos escogidos. No es porque lo que merecemos, sino porque Dios pagó el precio. Y dice, y a Él sea la gloria, solamente a Dios, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis, para terminar, capítulo 1, versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay una esperanza. Quizá ya estamos llegando a los últimos tiempos. No sabemos cuánto, pero el Señor puede llegar en este momento. Y Él va a venir a buscarnos, pero luego Él va a venir a implantar su reino, donde Israel va a poder contemplar al Mesías, aquel que vino
y que murió en una cruz en el primer tiempo, que no le reconocieron, ahí lo van a ver en toda su gloria y esplendor, y nosotros reinaremos con él sobre la tierra. Que Dios nos bendiga. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias a nuestro Dios por este tiempo en el cual podemos estar en tu presencia, y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están acudiendo a este mensaje, como aquellos que están pasando por diferentes problemas, Señor. Bendice esta nación, bendice a las autoridades, da paz a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén.